Buenas tardes, vamos a esperar unos minutos para que se conecten y vamos a empezar alrededor de las 6, 5 minutos. Ya vamos a comenzar mientras se conectan. Em, bueno, primero que todo, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Salvo, soy nutricionista y soy parte del equipo de TLT Consulting, ya el equipo de calidad de vida. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es la alimentación saludable en tiempos de cuarentena. Me gustaría saber si me están escuchando bien. No veo a nadie, pero me pueden escribir quizás por el chat si se escucha bien, si se ve bien la imagen, puede ser antes de comenzar. Sí, todo bien. Génesis. Ya, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Con frío hoy? Ya la idea es que este taller sea súper informativo y además participativo. Ya yo a la vez que voy mostrando, ¿cierto?, la presentación, vamos a ir dando tiempos para preguntas, para que puedan aclarar quizás dudas que tengan con respecto a lo que vamos mostrando. Y lo pueden hacer a través del chat o a través del micrófono, porque de repente a través del micrófono podemos aclarar dudas que también tengan los demás participantes, entonces se forma como algo un poco más participativo. Ya vamos a esperar hasta las 6:05 para ver si se conecta alguien más y vamos a comenzar. Ya si alguien tiene quizás algún problema como con la conexión o de repente no se escucha bien, la idea es que me vayan avisando. Ya vamos a esperar unos minutitos más y vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, para los que se conectaron ahora último, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Natalia, soy nutricionista y vamos a comenzar con el tema que nos compete hoy, que es la alimentación saludable en tiempos de cuarentena. Ya yo voy a ir mostrando un PowerPoint, el cual es informativo y a la vez voy a ir hablando, aclarando dudas, etcétera. Ya, vuelvo a insistir con el tema de las preguntas, ya, si tienen alguna duda, pregunta, voy a ir dando tiempos para ir aclarando el tema en el instante ya y lo vayamos conversando. Esta es la presentación, entonces vamos a comenzar. Ya me avisan si se ve bien. Voy a poner pantalla completa. Ya.
Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en este taller de autocuidado, ¿cierto? Vamos a hablar de la alimentación y nutrición. Y lo importante de esto, y hoy, el taller de hoy va a hablar básicamente de la alimentación saludable durante la cuarentena. Ya que es importante de este taller y de esta presentación, es que se entienda que la alimentación saludable no va a prevenir ni curar, ¿cierto? La enfermedad en sí. Luego, a lo que nos va a ayudar efectivamente va a ser quizás a fortalecer nuestro sistema inmune y lograr que quizás lo enfrentemos de mejor forma. Eh, Por lo tanto, y muchas de las preguntas que se hacen, ¿cierto? O nos hacemos a diario es si se puede prevenir el coronavirus. Lo que también, otra cosa que debemos siempre tener en cuenta es que se pide, ¿cierto? Que toda información que nosotros obtengamos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿cierto? A través de toda la plataforma virtual, es que sean de organizaciones, ¿cierto? Que sean cierto como del Estado. Nosotros tenemos al Ministerio de Salud, por ejemplo, que ellos, la información que entregan es real y confiable. Ya a nivel mundial está la OMS, la FAO, ¿cierto? Esos organismos son los que efectivamente entregan información real, y hay mucha información que se divulga que no es tan cierta y no hay nada científico que lo avale, ¿ya? Entonces, nosotros, con respecto a esta pregunta, no existen curas ni alimentos milagrosos para prevenir el coronavirus, ¿ya? Sin embargo, se pueden aumentar las defensas contra infecciones a través de una alimentación balanceada. ¿Qué tiene que tener esta alimentación balanceada, cierto? Tiene que contener algunas vitaminas y minerales, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B6, la B9, la vitamina B12 y minerales como zinc, seleno, hierro y cobre. Ya con esta alimentación, nosotros, ¿qué vamos a obtener? Vamos a aumentar nuestras defensas y por lo tanto nuestro sistema inmune. No vamos a prevenir el contagio ni tampoco la cura de esta infección, ¿ya? Para que se tenga claro. Y otra pregunta también, ¿cuál es el real problema? Ya se sabe que hace un montón de años existe otra pandemia que en el mundo, ¿cierto? Y en nuestro país, que es la pandemia de la obesidad. Esta pandemia es silenciosa y ha existido por muchos años, ¿ya? A nivel mundial existe 18% de niños ya con sobrepeso, obesidad, y adultos un 52%. Y a nivel nacional, acá en Chile, un 51,7% de niños padecen, ¿cierto?, de sobrepeso y obesidad, y de adultos un 74,2%. em, ¿Cierto? Es de preocupación ya, y sobre todo hoy en día que hay estudios, ¿cierto? Que aseguran que un estado de sobrepeso y obesidad sería un factor que agrava la situación en personas contagiadas con COVID, y existen, ¿cierto?, varios motivos de los cuales se agrava esta situación. Ya hay estudios que incluso demuestran que personas jóvenes de 15 a 40 años han presentado dificultad aún mayor en el proceso de su contagio. ¿Por qué? Porque una persona, al estar con sobrepeso o obesidad, es mucho más difícil el tema de la intubación, la toma de imágenes, ¿cierto? Se complica aún más, el traslado también, y además las personas con sobrepeso y obesidad generalmente se encuentran con un estado inflamatorio ya constante, y a eso sí le sumamos, ¿cierto?, el estado inflamatorio que conlleva el COVID, ya que es un estado inflamatorio a través de las vías aéreas. Ya eso, la suma de eso hace una una hiperinflamación, ¿cierto?, a nivel sistémico, y por lo tanto agrava la salud del paciente, ¿ya? Por eso es tan importante mantener una alimentación saludable, mantenernos en el peso adecuado, etcétera.
Y acá, ¿qué es una alimentación saludable o qué debe llevar esta alimentación saludable? Y una alimentación saludable siempre debe ser suficiente y completa. ¿Suficiente y completa en qué? En macro y en micronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y micronutrientes tenemos vitaminas, minerales y además el agua. Ya teniendo una alimentación suficiente y completa entre macro y micronutrientes, nosotros deberíamos contemplar y a la vez tener una alimentación saludable. Además, esta alimentación debe ser equilibrada, ya en cuanto a todo, ¿cierto? Lo que conlleva, ¿cierto? La alimentación, ya sea en macro o en micronutrientes, tiene que estar todo equilibrado, satisfactoria, tiene que ser además una alimentación segura. Nos referimos a una alimentación segura que sea inocua, que no nos cause daño, por lo tanto ahí también entra el tema de la higiene y manipulación de alimentos, ya que sea, sobre todo en este tiempo, que sea una alimentación segura, adaptada, ¿cierto?, a cada persona, ¿cierto? Porque la alimentación no es la misma para una mujer embarazada, para un niño o para un adulto, sostenible en el tiempo y además asequible, y todo esto contempla una alimentación saludable. Acá vemos una imagen ya al lado izquierdo en donde se muestra ya que es un círculo ya que es de las guías alimentarias. No sé si ustedes han visto antes que se usaba la pirámide alimentaria y esto se cambió porque en la pirámide alimentaria la verdad es que la información que se entregaba hacía que las personas se tendiesen a confundir, ¿ya? Por eso se cambió por esto. Y en este círculo, ¿cierto?, saludable, aparece que es importante y en primer lugar están las frutas y verduras, ¿ya? De mayor cantidad. Además, en el medio de esta imagen aparece, ¿cierto?, el consumo de agua, que también es súper importante, los lácteos, las carnes, los granos y además los aceites, ya, porque además hay aceites que son saludables. Por otra parte, alrededor de este círculo, además agregaron actividad física diaria. Ya esta actividad física no necesariamente tiene que constar de ingresar a un gimnasio, ni mucho menos. La actividad física también contempla algunos tipos de deporte, el andar en bicicleta, ¿cierto? El jugar a la pelota, etcétera. Y en la parte de abajo, en blanco y negro, se recalca, ¿cierto?, los alimentos que se deben evitar. En este caso son los alimentos altos en azúcar, en calorías, en grasas saturadas, ¿ya? Y al lado derecho de la imagen se muestra, ¿cierto?, un plato saludable. El plato saludable consta, ¿cierto?, de la mitad del plato de ensaladas o frutas, ¿cierto?, en cocción. La cuarta parte del plato tiene que ser el aporte proteico y la otra cuarta parte del plato tiene que ser el aporte en granos, siempre acompañado de una fruta y un vaso de agua. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Está todo claro? Eh, ¿Necesitan saber algo adicional con lo que hemos visto hasta ahora? Me pueden escribir o hablar a través del micrófono. ¿No? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene ninguna consulta? Ya, vamos a avanzar entonces. Por otra parte, y lo que también es no menos importante, es mantener una buena hidratación, ¿ya? Es óptimo para una salud, ¿cierto? Y por un lado tenemos que el agua, además de ser una fuente, ¿cierto?, para nuestra óptima salud, es además económica y saludable, ya la podemos obtener de la llave, ¿cierto? Tiene muchos beneficios, ¿cierto? A través regula nuestro nivel hormonal, la temperatura corporal, hidrata, ¿cierto?, nuestro organismo, por lo tanto nos da humedad, ¿cierto?, a nuestra piel, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? El consumo de agua se recomienda dependiendo también del estado nutricional de la persona, de la edad, ¿cierto?, del sexo. Por lo tanto, también no se le va a recomendar, ¿cierto?, la misma cantidad de agua a un niño que a un adulto.
Idealmente se recomiendan 2 litros de agua al día, esto contempla entre 6 a 8 vasos de agua, ¿ya? Y lo que se debe evitar es el consumo de grandes cantidades de café o de té fuerte, ¿ya? O, por ejemplo, bebidas energéticas. Estos productos causan mayor deshidratación y afectan negativamente los patrones del sueño, ¿ya? Un tips que les puedo dar con respecto a la hidratación es, generalmente nosotros no estamos o no tenemos el hábito del consumo de agua constante, y uno lo que debiese hacer es quizás como, no sé, el hábito de lavarse los dientes, tener el hábito de tomar un vaso de agua, que puede ser, por ejemplo, al levantarse, ya antes del desayuno, después del desayuno otro vaso de agua a media mañana, durante el almuerzo a media tarde y otro vaso de agua en la noche hasta cumplir de los 6 a 8 vasos de agua. Ya uno generalmente quizás no se le olvida, ¿cierto? O no tiene como la costumbre, y lo que pueden hacer quizás es colocar horarios para el consumo de agua, alarmas, o también tener una botella con agua generalmente al lado de uno por hábito o quizás incluso por aburrimiento. Puede tomar esta botella con agua e ir consumiendo cierto a diario. Otra forma también de aumentar el consumo de agua es agregando quizás hojitas de menta, ya rodajas de naranja, de limón para darle otro sabor. Y lo también no menos importante es que a medida que nosotros vamos aumentando en edad, ¿cierto? Llegando a la edad adulta, la sensación de sed disminuye, ¿ya? Por lo tanto, el hábito de tomar agua eh, se recomienda que sea un hábito para llevarlo, ¿cierto?, a largo plazo, porque se pierde esta sensación de sed y por lo tanto a mayor edad vamos a consumir menos agua. Ya, otro también consejo, ¿cierto?, que se da en este tiempo de alimentación saludable es el consumo de frutas y verduras. Ya en el consumo de frutas y verduras siempre vamos a encontrar las vitaminas en estado natural. La OMS recomienda consumir 5 porciones de frutas y verduras en el día, principalmente frescas y de distintos colores, y esto es suficiente para cubrir la ingesta diaria de vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a necesitar suplementarnos con ningún tipo de vitaminas si consumimos 5 porciones de frutas y verduras en el día. Además, cierto, la fruta contiene fibra y entre otros beneficios. Otro de los productos que debemos elegir son productos integrales y legumbres, ¿ya? Los alimentos integrales nos aportan cierto fibra, la fibra ayuda a disminuir el colesterol, el azúcar, ¿ya? Y por lo tanto, además nos causan saciedad. Em, Alimentos integrales tenemos pan, pasta, arroz, ¿cierto? Y el consumo de legumbres debe ser al menos 2 veces por semana, ¿ya? Eh, no se debiese mezclar con cecinas, ¿ya? Y tratar de incorporar verduras a estos alimentos. Las legumbres tienen una capacidad versátil de preparación, ¿cierto? Se pueden hacer guisos, sopas, ensaladas, hamburguesas, croquetas, entre otras cosas. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran aclarar, saber? ¿No? ¿Todo bien? Ya, vamos a continuar. Por otra parte, tenemos los lácteos bajos en grasa, ¿ya? Estos lácteos bajos en grasas deberían ser leche descremada o semidescremada, ya proporcionan una fuente económica de proteínas y nutrientes, y se recomiendan 3 porciones de lácteos al día, ya es nuestro mayor aporte de calcio los lácteos, y elegir productos lácteos bajos en grasas reduce el consumo de grasas saturadas, y hay estudios que demuestran que el mayor consumo de lácteos asocia un menor riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante el consumo de lácteos, ¿ya? Muchas veces pasa que hay personas que dejan de consumir lácteos por un tema que les
les hace mal, sienten ciertas flatulencias o distintos ciertos síntomas y dejan definitivamente el consumo de lácteos ya. En esos casos se recomienda el consumo de lácteos de igual forma, pero ahora hay una gran variedad de productos sin lactosa, yogur, helado, leche, postres ya, para no disminuir el consumo de lácteos. Por otra parte, también se recomienda moderar el consumo de alimentos de origen animal. Ya de esta forma, lo que se recomienda es el consumo de carnes magras, ya carnes bajas en grasa versus carnes altas en grasa, ya seleccionan cierto las carnes magras y se debe evitar el consumo de fiambres, de embutidos y de carnes grasas. Y por otra parte también se recomienda evitar la fritura y utilizar técnicas que puedan reducir aún mayor el consumo de grasa, ¿cierto? Que pueden ser preparaciones a la plancha, salteados, guisados e incluso asados, ¿ya? Por otra parte, acá tenemos el consumo de frutos secos y semillas y aceite de oliva, ¿ya? Estos productos son ricos en grasas principalmente insaturadas y tienen efectos beneficiosos sobre los lípidos en sangre, ¿ya? Los frutos secos, la semilla y el aceite de oliva disminuyen el colesterol malo, ya que es el colesterol LDL, y además los frutos secos y semillas son, son fuentes de eh, eh, potasio, magnesio, vitamina B9, fibra y ricos en arginina. Y siempre se recomienda el consumo natural, ya no adicionar cierto sal, azúcares o que estén fritos. Y además el aceite de oliva es rico en polifenoles, en ácido oleico y que pueden ayudar a reducir el estado inflamatorio y es recomendable para la salud cardiovascular. Ya por lo tanto, los frutos secos, semillas de aceite de oliva tienen múltiples beneficios eh, que por lo que se recomienda consumirlos. Por otra parte, y no menos importante, acá tenemos que es recomendable evitar los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas. ¿Hay alguna consulta, pregunta hasta el momento? ¿Alguien que tenga dudas? Me lo pueden preguntar a través del micrófono también. Acá hay una pregunta. Acá hay Belén me pregunta que ella no consume leche ni yogur. ¿Tendré que suplementarlo? Belén, ¿te puedo hacer una pregunta a través de micrófono? Mira, el consumo de leche y yogur es porque lo optaste como alimentación o es por algún problema con el tema de la lactosa. Por ambas, Ya, principalmente por la lactosa igual, pero he tratado de comer como yogur sin lactosa, pero siento que los síntomas son los mismos que si comiese un yogur normal, pero en menor ya, medida. o sea, Pero no lo asocias entonces al consumo de que sea efectivamente la lactosa el problema. eh, no sé, yo creo que sí debe ser la lactosa, pero no estoy segura. Ya. En ese caso, yo la verdad es que si no consumes ningún alimento que te pueda, cierto, favorecer en el tema del calcio, te recomiendo siempre que sí visites, cierto, un especialista que pueda recomendarte algún suplemento en específico, nunca automedicarse con los suplementos, ya como para ver el tema cómo está el calcio en el cuerpo, ¿cierto? Si efectivamente necesitas o no la suplementación. Ya la suplementación generalmente igual es en casos específicos, embarazadas, niños, adulto mayor de calcio. Pero en tu caso, como el consumo quizás ha disminuido y también hay que ver el tiempo de disminución del consumo, habría que verlo. Y otra pregunta acá me pregunta qué es la arginina. La arginina es un aminoácido. Ya, voy a seguir. Sí, también las legumbres efectivamente son ricas en calcio, pero no contienen tanto el calcio como el que nos aportan, ¿cierto?, los productos de origen, eh, ¿cierto?, los lácteos, por ejemplo, queso, leche, yogur,
por lo tanto nosotros no lo podemos cambiar, ¿ya? Nos aportan calcio, pero no es en la misma cantidad. Sí, los frutos secos también, pero no nos aportan la misma cantidad. ¿Y las comidas se pueden acompañar de té por el tema de la absorción de minerales? No. De hecho, ahí hay un tema con la absorción de algunos minerales y el consumo de té. Ya hay estudios que avalan que el consumo de té disminuye la absorción de ciertos minerales y en el caso de que uno requiera, por ejemplo, la absorción mayor de hierro, se recomienda el consumo de asociado a vitamina C. Ya el consumo asociado de algunos productos que contengan hierro, ¿cierto? De origen vegetal, más el consumo de vitamina C, esto ayuda aún mayor a la absorción. El consumo de té sí efectivamente tiene asociados algunos, no es deficiencia, es más bien dificultad de absorción de algunos nutrientes, ¿ya? Voy a seguir y vamos a leer más adelante más preguntas. Entonces, por otra parte, se debe evitar, ¿cierto?, los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas. ¿Por qué? Esta ley, ¿cierto?, partió en junio del 2016 y en junio del 2019 se evaluó nuevamente la ley de los sellos y se redujo aún más los nutrientes críticos. ¿Ya? ¿De qué forma? La reducción de esto, por ejemplo, en azúcar, un alimento que contenga el sello, ya este sello negro de la ley del etiquetado, quiere decir que este alimento tiene mayor a 10 gramos por 100 gramos de alimento en azúcar, ¿ya? Por lo tanto, eso es alto para un alimento y por eso es que debe existir una restricción del consumo de estos alimentos, tratar de evitarlos porque al tener ya este sello fuera del producto quiere decir que no cumplen con la norma de los nutrientes críticos establecidos. Acá voy a ver el chat que me siguen preguntando. A ver, acá me preguntan con respecto y con los test de hierba. No. No, se ha asociado solo al té negro, ya los test de hierba no está asociado la interacción. Si hay un mínimo del consumo de las legumbres y hay un máximo, no hay un máximo en el consumo de las legumbres, ya. Generalmente las personas que son vegetarianas o veganas, el consumo de legumbres debiese ser diario, ya. La restricción de legumbres nunca se ha restringido ni para personas veganas, vegetarianas, ni para personas, ¿cierto?, que consuman una alimentación común. Lo que se recomienda es un mínimo de 2 veces por semana el consumo de legumbres, ¿ya? Si uno pudiese consumir todos los días una porción de legumbres sería ideal. Ya, voy a continuar. No me pasa la diapositiva. A ver. No me pasa la diapositiva. Y ahí sí. Y por otra parte, acá tenemos que se debiesen evitar los alimentos precocinados y la comida rápida. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, ¿cierto?, de confinamiento, además de estar, ¿cierto?, en nuestras casas mayor tiempo, tenemos por otra parte el tema del sedentarismo que ha aumentado aún más, porque muchas personas de las que están hoy en confinamiento quizás no realizaban actividad física, pero sí caminaban a diario, subían escaleras, bajaban escaleras y tenían un mínimo de actividad física y hoy en día no están realizando nada. Y además a esto sumándole, ¿cierto?, la comida rápida,
Esta comida, ¿cierto?, siempre está acompañada de un alto contenido de grasas, de azúcar, posee un elevado contenido energético y puede llevarnos al sobrepeso y a la obesidad. Además, hay muchas aplicaciones que hoy en día nos pueden traer, ¿cierto?, la alimentación, estas comidas rápidas a la casa, por lo tanto es mucho más fácil obtenerla. Y como yo le estaba comentando, la disminución del ejercicio físico y las conductas sedentarias durante este proceso eh, y una dieta insana podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Por eso se recomienda siempre las preparaciones en casa, tratar de que las preparaciones sean saludables, elegir siempre alimentos integrales, bajos en grasa, en azúcares, en sodio, etcétera. Ya, acá hay otra recomendación, ya que es preparar comidas caseras. Hay muchas recetas saludables y deliciosas que se pueden encontrar hoy en línea. Hay una gran cantidad de información disponible y gratuita ya. Hay muchas personas que incluso nos enseñan cómo preparar estas recetas y es una oportunidad también para preparar, ¿cierto? Y hacer comidas en familia, preparaciones, ¿cierto? Hay un recetario que está dentro de la página de 5 al día que muestran, ¿cierto? Están los ingredientes y la preparación para alimentaciones, para alimentos saludables, ya que podemos preparar en casa. Otro punto muy importante ya tener en cuenta es el tamaño de las porciones, ¿ya? En estos periodos prolongados, ¿cierto? Hay actividades limitadas y también esto nos puede llevar a comer en exceso, ¿ya? Lo que siempre se debe tener en cuenta es que nosotros no nos vamos a alimentar igual que un niño, ¿ya? Y por lo tanto el tema de las porciones hay que disminuirlo, ¿ya? Tenemos el hábito nosotros como chilenos de los platos abundantes, ¿cierto? Para la persona, para el hombre de la casa generalmente, a los hombres siempre se les sirve más que quizás a la mujer, o el plato tiene que quedar sin comida porque se tienen que comer todo el plato, etcétera, ya. Eso hay que sacarlo definitivamente, ya. La porción debe ser igual no debe ser igual para todos, ya. Generalmente los niños comen menos, ¿cierto? Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros con nuestro mano podemos saber si estamos consumiendo la porción adecuada, ¿ya? La porción de carne es del tamaño de la palma de mi mano, ¿ya? Esto es de forma individual, ¿ya? Porque mi palma es, obviamente, puede ser más grande o más pequeña que de otra persona, ¿ya? La porción de carbohidratos debe ser del porte del puño, al igual que la fruta, ¿ya? La fruta generalmente es la porción más pequeña y la porción de aceites y grasas es del porte del pulgar, ya que equivalen a 5 ml, ¿cierto? Que también se puede medir con una cucharadita. Y otro tema súper y no menos importante y que se ha hablado mucho en redes sociales, se ha visto, ¿cierto?, que muchas personas lo recomiendan, incluso su fortificación sin tener, ¿cierto? No hay ningún estudio científico que lo compruebe, ¿ya? No se recomienda la suplementación sistemática a toda la población, esto quiere decir a la población en general, porque la suplementación siempre tiene que ser a través de un especialista, ¿ya? Alguien que realmente sepa de lo que está hablando, tiene que verificar si el paciente o no requiere la suplementación. Solo se justifica en caso de que la persona tenga ciertos problemas con la absorción de vitaminas y minerales, o en caso de embarazadas, se justifica en menores de 1 año, y en adultos mayores si lo requieren. Ya en personas y en adultos sanos no se recomienda por ningún motivo. Ya la absorción de la vitamina D nosotros la obtenemos a través de los rayos solares, de la exposición al sol, ya. Esto se obtiene a través de 15 a 20 minutos en la exposición, y esto, cierto, nos lleva a la absorción de vitamina D entre el 80 y el 90%. El 10 y el 20% de la absorción de vitamina D también la podemos obtener a través de fuentes naturales, ya, de algunos alimentos, como es el consumo del pescado, el jurel, el salmón, huevos, la yema,
lácteos, ¿cierto? Y otros productos fortificados. Generalmente los productos que contienen vitamina D son algunas bebidas vegetales, como las bebidas de soya, de almendras, ya son fortificadas en vitamina D, y los otros que pueden leer el etiquetado de los productos y verificar, ¿cierto?, que sea fortificado en vitamina D, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? No se justifica la suplementación sistemática, o sea, toda la población de vitamina D para disminuir el riesgo de infección para el tratamiento de COVID, ¿ya? Es solo en caso específico y es si realmente es necesario. ¿Ya? Acá también el mismo punto, hay que evitar la suplementación de vitamínicos, ya las personas saludables no lo necesitan, solo es recomendable para situaciones específicas, como les comentaba, embarazadas, niños menores de 1 año, adultos mayores, condiciones médicas que también lo requieran, personas que tengan problemas con la absorción de macro y micronutrientes. Y hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que sustente que grandes dosis, ¿cierto?, además de vitamina C, eviten el contagio, porque también se habló mucho que el consumo de vitamina C evitaba el contagio, no hay ningún estudio que lo avale. Y todas las vitaminas contribuyen a mejorar el sistema inmunológico, pero la debemos consumir a diario, ¿cierto?, en alimentos, ya no es necesaria la suplementación. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer con respecto a las vitaminas, minerales? ¿Hay alguien que se está suplementando, por ejemplo, con vitamina D o vitamina C? No, voy a continuar entonces. Otro punto muy importante es evitar el consumo de alcohol. Ya se ha reportado en el mundo y acá en Chile que el consumo de alcohol ha aumentado ya en el hogar. Ya esta es una sustancia psicoactiva, afecta el estado mental de la persona y la toma de decisiones y lo hace mucho más vulnerable a riesgos. Ya el consumo de alcohol además aumenta los síntomas de depresión, ansiedad, miedo y pánico, debilita el sistema inmunológico y lo que nosotros queremos lograr es todo lo contrario, aumentar nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, esto se recomienda, ¿cierto?, reducir la cantidad de alcohol eh, y mejor aún no beber, ¿ya? Y otro tema también que se ha hablado mucho este último tiempo es que el alcohol, ¿cierto? O se ha escuchado, el alcohol de beber no limpia y no desinfecta y tampoco nos protege del coronavirus por ningún motivo, ¿ya? Creo que alguien me preguntó algo. Acá me pregunta Belén. Belén, no se recomienda tomar Bion 3. La verdad, insisto, si para personas sanas, ¿cierto? Y que generalmente si consumes frutas y verduras, te alimentas de manera saludable, eh, consumes lácteos, legumbres, ¿cierto? A la semana, no deberías suplementarte con ningún tipo de vitaminas y minerales, ¿ya? Al menos que el médico o la persona que visitas, algún especialista te lo recomiende, ¿ya? Pero ninguna suplementación es válida, automedicarse tampoco, ya en ningún caso. Los alimentos nos entregan todas las vitaminas, minerales que nosotros necesitamos a diario. Y acá vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria, ya los alimentos pueden ser fuente o vía de transmisión, no hay ninguna evidencia científica que lo compruebe aún, ya, pero de todas maneras es importante siempre evitar cierto algún tipo de contaminación con respecto a los alimentos. ¿De qué forma nosotros lo podemos evitar? Al limpiar, ¿cierto? Todo tipo de superficie, todo lo que utilicemos a diario, el lavado de manos. ¿Se escucha bien? Ya, por lo tanto debemos tener un correcto lavado de manos, de utensilio, de todo lo que vamos a utilizar para preparar nuestros alimentos.
Otra recomendación es separar los alimentos crudos de los ya cocinados, ¿cierto? De esta forma evitamos que los alimentos lo contaminemos. Otro punto muy importante es el cocinar a temperaturas adecuadas, ya las temperaturas adecuadas en calor son de 60 grados Celsius. A esta temperatura ya tenemos un alimento seguro y libre de contaminación. Y por otra parte, los productos al enfriar ya tienen cierto, siempre tenemos que tener la precaución de mantener estos alimentos refrigerados, nunca a temperatura ambiente, que es la temperatura de peligro. Ya, por otra parte, y no menos importante, es el mantenerse activo. Ya la actividad física beneficia tanto al cuerpo como a la mente. Se recomienda al menos 30 minutos de actividad física al día. Ya no necesariamente uno tiene, no sé, que trotar, ¿cierto? Se puede bailar. Hay muchos videos en internet hoy en día en donde nos muestran qué tipo de actividad física podemos hacer en casa, en espacios reducidos, etcétera. ¿Ya? Idealmente uno debiese fijar una hora para actividad física en el día. Mañana, tarde, dependiendo del tiempo que tengan, ¿cierto? Y tomar un descanso regular para alternar las posiciones, sentada, levantada o estirarse. Y considerar actividades como baile, videojuegos dinámicos, domésticos, jugar con niños, también cuenta como una actividad física y lo tenemos que tener en cuenta. Otro punto también muy importante ya es el descanso. Ya hoy en día sabemos que a todo el mundo tiene dificultad, ¿cierto?, para conciliar el sueño. Hay muchas personas que presentan, ¿cierto?, un mal dormir, etcétera, por todo el estrés que conlleva esto, por la incertidumbre, etcétera. Ya ha tenido un impacto negativo frente al sueño. Y la salud física como mental puede reducir la capacidad de nuestro sistema inmunológico a combatir infecciones. Ya, como bien digo, lo que nosotros necesitamos hoy en día es mantener nuestro sistema inmunológico, ¿cierto?, elevado. En promedio, un adulto necesita dormir al menos 7 horas o tener 7 horas de sueño. Y para esto, uno lo que puede hacer para tener un mejor dormir es establecer una rutina de sueño. Esto puede ser, ¿cierto?, limitando el consumo de alcohol y no fumar, evitar la cafeína antes de irse a dormir, hacer ejercicios regularmente, idealmente usar ropa de cama cómoda, acogedora, mantener nuestra habitación tranquila, oscura y con una temperatura adecuada. Además, desconectar los aparatos electrónicos antes de irnos a dormir y explorar técnicas de relajación como la meditación. Ya de esta forma nosotros al llegar, ¿cierto?, la hora de dormir, vamos a tener un mejor dormir, un mejor descanso y vamos a tener un impacto, ¿cierto?, positivo en nuestro sueño y por lo tanto nuestro sistema inmunológico se va a elevar. Y a modo de conclusión, ¿cierto?, las claves para un buen estado inmunitario entonces es tener una buena alimentación saludable, balanceada, mantenerse hidratado, realizar actividad física diaria, 30 minutos, dormir lo suficiente y controlar el estrés. ¿Ya alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema que hablamos? Me pueden escribir y yo voy contestando las preguntas a través del chat. Una alimentación saludable para desconectarme un ratito, weón. Bueno, voy a ¿Algún- tener la vista y el cólico sentenciado, weón. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda? Hay un micrófono que está... Oye, pero que estoy leyendo lo que me está escribiendo. Oye, pero dime, dame por último las características. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Para no guiarte, pero si igual estoy con otras cosas. Ya, acá hay alguien que me preguntó algo. Ya, acá Génesis sobre el desayuno que es ideal consumir.
Mira, idealmente el desayuno, ¿cierto? Es la primera comida del día, debiese ser para obtener un buen desayuno se recomienda un consumo, por ejemplo, puede ser una fruta o un jugo de fruta, ¿ya? Además a tu desayuno le puedes agregar cierto pan integral o algún cereal, ¿ya? En el caso de que le agregues un pan integral, puede ser acompañado de algún jamón, ¿cierto? Idealmente jamón de pavo, quesillo o palta para acompañar el pan, ¿ya? Un vaso de leche, o en este frío, o en este tiempo un vaso de leche, ¿cierto? Idealmente caliente, ¿ya? Y eso sería como el desayuno completo. Y lo otro es que recomiendo que a media mañana siempre se haga una colación, ¿ya? Entre el desayuno y el almuerzo, porque de esta forma nosotros vamos a evitar eh, tener hambre excesiva a la hora de almuerzo, ¿ya? La colación a media mañana idealmente debe ser de frutos secos, una porción de fruta, ya un yogur light, eso sería como una colación a media mañana saludable después de nuestro desayuno. ¿Alguna otra pregunta, consulta para ir cerrando el taller? ¿Hasta qué hora es recomendable comer? La verdad es que la recomendación al la última comida del día debiese ser 2 horas antes de irse a dormir, porque además esto también ¿cierto?, a complicar el tema del sueño. Ya, si nosotros nos acostamos con el estómago muy pesado, también vamos a tener dificultad para conciliar el sueño. Eh, Uno generalmente hasta las 8 de la noche, uno calcula más o menos la hora en que se va a quedar dormida, 10, 11 de la noche, y hasta las 8 de la noche consumir algún alimento estaría bien, para que nuestro estómago también esté un poco más liviano. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Les quedó todo claro? ¿Les gustó? ¿Tienen, no sé, dudas que podamos aclarar en el próximo taller? Voy a avanzar. Preguntas y, bueno, para ir cerrando, ¿cierto? No podemos volver a la normalidad porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, menos egoístas, más solidarios y más humanos, ¿ya? Es un pequeño mensaje eh, para para terminar ya esta presentación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, las dejo invitadas para el próximo taller que se va a realizar el próximo jueves, ¿cierto? A la misma hora, a las 6 de la tarde, ya con un tema también relevante que es la seguridad alimentaria, ¿cierto? De qué forma nosotros podemos consumir un alimento inocuo, ¿cierto? Que nos va a causar daño en estos tiempos. Ya espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Espero estén bien, cuídense mucho y muchas gracias por su atención. ¿Alguien habló? A ver, vamos a leer. Era Belén. Que estén bien. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Cariños, chao, chao.